Es martes del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, qué alegría verte. Gracias, querido Joaquín. Aquí estamos de vuelta nuevamente en viernes para hablar de esos temas que no se aprenden en la escuela, lo que nos enseña, y muchas veces porque no hay la capacidad o porque las condiciones actuales no lo permiten. Un tema, Joaquín, que hoy vamos a tratar y que para todo el mundo es muy importante. Yo creo que hay que intentar enseñárselo mucho a los niños, a los jóvenes, pero es para todas las edades. Es lo que se llama ahora mucho el focus. Focus quiere decir la concentración, la capacidad que tenemos de estar pensando en una cosa, resolverla. Y resulta que el focus se ha perdido mucho en los últimos años por el uso de las pantallas. Entonces, enfrentar, por ejemplo, un problema matemático, enfrentar un problema de la vida, cuando no pones la concentración o la atención en eso, se vuelve muy complicado. Y los números que vemos hoy en el mundo alrededor de la pérdida del focus son muy fuertes. En algunos estudios que se hicieron hace yo creo que unos 2 o 3 años en universidades americanas del Ivy League, de esas que son las más famosas, se les puso un rastreador en la pantalla de su computadora para ver cuánto tiempo eran capaces de poner atención en una sola pantalla cuando están haciendo un trabajo bajo presión, no cuando estaban navegando en la nube, etcétera. Y salía ahí que, Joaquín, el promedio es de 65 segundos sin que pierdan la atención, o sea, nada. Es impresionante ahora la incapacidad que estamos teniendo como humanidad para poder concentrarnos en algo. Y cuando no nos podemos concentrar en algo, cuando perdemos ese focus, perdemos desde luego no solamente la capacidad de pensamiento y de reflexión, perdemos también capacidad para la toma de decisiones. Ahora, por ejemplo, una de las carencias que están saliendo también en muchos estudios en el mundo es el problema de la falta de capacidad o la pérdida de capacidad para tomar decisiones de la generación centennial, que es la que ahora está en la universidad. Alguna vez aquí en el programa hemos comentado cómo la principal causa de baja de muchas universidades está siendo ya no una causa de orden académico, no es que les vaya mal en la universidad, sino que tienen un problema de una crisis de orden vocacional, porque les está costando tomar la decisión de la carrera. Y tú me has dicho con mucha razón, lo hemos visto aquí, oye, pues es que a esa edad no están en condiciones. 17 años, 18 años, ¿Quién puede? Eso es cierto. Pero así, Joaquín, como la elección de carrera, son tantas otras decisiones que les están costando. Y más adelante se van reflejando en otros aspectos de la vida. ¿Cómo? Cuando tienen que elegir, por ejemplo, de eso hablaremos en otro programa, o las personas elegimos una pareja, por ejemplo, cuando se hacen novios de alguien, o, por ejemplo, cuando algo tan simple como qué se van a poner para ir a una fiesta. Hoy se vuelve un drama, cosa que no ocurría anteriormente. O sea que esa capacidad de toma de decisiones se ha disminuido de manera muy importante. Pero también, Joaquín, junto con esa falta de creatividad y la toma de decisiones, otro de los problemas que yo creo que están siendo mucho más fuertes es que estamos perdiendo mucho, Joaquín, el sabor de la vida. Estamos perdiendo, por esa falta de capacidad de concentración, el entender y ver nuestra propia vida en vivo, en tiempo real. ¿A qué me refiero con esto? Es tan fuerte el número de datos, el estar tan metidos en las pantallas, tan distraídos con esa falta de atención, que muchas de las cosas verdaderamente importantes que pasan en nuestra vida no les ponemos atención. Dejamos que corran, ni siquiera nos damos cuenta. Y este es todo un tema, lo tocaba un economista muy famoso que tiene toda una teoría, inclusive estuvo nominado para premio Nobel, que era Herbert Simon, y hablaba de la economía de la atención. Y decía, es que hoy las personas ya no se fijan en las cosas, se les pasan por alto. A tal grado se nos pasan por alto, Joaquín, que hoy, yo te lo podría decir, en el año 2024, para nosotros, aquí, el tiempo pasa más rápido que lo que pasaba hace quizás 10 o 15 años. Estamos
quizás tan metidos en las cosas que no alcanzamos a captar lo que verdaderamente nos lleva a comprender el paso de la realidad. Hace algunos años, en la Universidad de Harvard, hicieron este experimento famoso, se ha vuelto muy famoso, ahora está en muchos lugares, donde les pusieron un video, era en la Escuela de Negocios de Harvard, y les ponían pues a unos jugadores de básquetbol en el video, con un balón, y les decían, cuenten ustedes el número de pases que se dan entre los jugadores. Y entonces les pusieron un video de 30 segundos, y estaba ahí toda la gente puesta en la pantalla y contando 1, 2, 3, 4 pases. Y al final viene la pregunta que es desconcertante. ¿Vieron al gorila? Entonces todo el mundo se pregunta, en una aula de 70, 80 personas, ¿cuál gorila? Entonces dicen, vuelvan a ver el video en cámara lenta. Efectivamente, como el segundo 10, segundo 12, aparece una botarga de un gorila, se pone enfrente a saludarlos, los saluda y sale de la pantalla. Entonces muchos de los que estaban ahí decían, oye, ese no es el video que a mí me pusiste. O sea, yo jamás vi eso. No, sí era el video, pero nadie lo vio. Y ese es yo creo que uno de los temas que tenemos que aprender, de esas cosas que no se aprenden en la escuela, Joaquín, y que está impactando de manera muy importante a nuestra generación. Y Joaquín, es que hemos perdido de vista dos temas sobre los que también entraremos en alguno de los próximos viernes, que son mitos actuales, ¿no? Uno de esos mitos es que nosotros nacemos con una capacidad intelectual y que esa se mantiene toda la vida. Eso no es verdad, la capacidad intelectual ya está demostrado, se puede incrementar, es como la condición física. Y esa posibilidad que ya lo hemos comentado aquí en el programa de estar en muchas cosas concentrado. Si te vas a concentrar, estás en una. Puedes estar en varias, pero como cambias tan rápido el canal, no tienes tiempo de profundizar. Entonces, ¿qué diríamos, Joaquín, como soluciones? Hablaremos de otras en otros programas, pero ¿qué soluciones sugiero? 4 cosas que se le pueden aconsejar en este programa al público, de esas que no se aprenden en la escuela. Para estar en atención y no perder el focus. Exactamente, Joaquín. ¿Qué hacer para poder no perder el focus y al no perder el focus poder, Joaquín, pensar? Para poder pensar es que nosotros ya solamente intuimos. Hay un libro que se hizo famosísimo de Daniel Kahneman que dice pensar rápido, pensar lento, y que te dice que ya la mayoría de las personas ahora es que no piensan realmente, sino que toman algunas ideas intuitivas y las exponen muy rápido, pero no hacen el proceso de pensamiento. Por eso hay tantos errores hoy, en muchas industrias inclusive. Es un libro que fue todo un bestseller. Kahneman murió este año, por ahí de marzo, abril, y fue una persona muy famosa en el medio científico, sobre todo neurológico y de la toma de decisiones. Bueno, lo primero es, primer consejo que dar, hay que procurar, Joaquín, encontrar espacios en que nos desconectemos un poquito de la agitación, porque vivimos en un mundo que está muy agitado. Para poder pensar necesitamos un espacio donde no estemos tan agitados. Una persona que está agitada, que está alterada, por lo que sea, porque pues está acelerada, porque está preocupada con estrés, se centra más en sí misma que en el pensamiento, pierde capacidad de pensamiento. Entonces, también cuando una persona tiene el ánimo muy bajo, por ejemplo, cuando hay depresión, cuando hay tristeza, se pierde capacidad intelectual, porque pierdes focus, pierdes capacidad de concentración. Entonces, lo primero es lograr la desconexión. ¿Cómo lograr la desconexión? Pues empezando a buscar cómo bajar los ritmos, y eso pasa neurológicamente, que tenemos, por ejemplo, a veces con cierto tipo de música, a veces desconectando un ratito, unos 5 o 7 minutos. Se dice que para empezarse a concentrar se requieren de 7 o 8 minutos para poder empezar el focus, a concentrar realmente. En cuanto vas desconectando, tu cerebro empieza a acostumbrarse a una frecuencia de pensamiento neurológico que se llama la frecuencia alfa, pero para que llegues a eso, que es con lo que te concentras, necesitas ir poco a poquito, que el cerebro vaya tomando esa condición. Entonces uno se tarda, sí, como de 7 a 8 minutos aproximadamente. Lo segundo, Joaquín, yo esto se los digo muchas veces a las personas y lo digo con mucha claridad, hay que estar corrigiéndonos continuamente para pensar en lo importante. A veces la vida se nos va solo en lo urgente.
Y estar ocupados no significa ser productivos. Muchas veces las personas están ocupadas todo el día y les preguntas, ¿y qué hiciste en todo el día? Nada. Pero todo el día estuviste, prácticamente te levantaste en la mañana temprano, corriste todo el día, nada. La pérdida de capacidad de focus hace que estén divagando todo el día con lo que se llama la mente errante y no tengan una capacidad productiva. Entonces, pensar, y este es un ejercicio muy interesante, en mi agenda, en lo que voy a hacer hoy, ¿qué es importante? ¿Qué es urgente? Y viene el tercer consejo, que se llama la regla del 3. La regla del 3, que es nada más que te levantes, elige 3 objetivos para ese día. 3 cosas que vas a hacer, simples, y consíguelas, y tu día va a ser muy productivo. Pero necesitas ponértelas y medírtelas para que te des cuenta que realmente estás avanzando. Y el cuarto, del que vamos a dedicar todo un programa, Joaquín, tiene que ver con la lectura inducida, sobre todo en casa. Mira, está demostrado que el mejor remedio para esto que pasa con las pantallas es que la gente lea. Leer no hay que verlo solamente como a veces se piensa que leer es una bonita costumbre, interesante, y los libros nos dicen cosas. Es que eso va mucho más allá. Leer tiene unos efectos en el cerebro impresionantes. Las personas que leen claramente y logran sobre todo una pasión por la lectura, el cerebro empieza a tener mayor capacidad en pensamiento, crece el IQ de las personas. Empiezan además a generar los cerebros, esto lo vamos a hablar, una serie de relaciones. Por ejemplo, al ver las palabras escritas de manera correcta ortográficamente, eso empieza a generar una serie de relaciones con otras cosas y empiezas a pensar de manera más conjunta y más universal. El tema de la lectura, Joaquín, es fundamental. Y si algo no tenemos en las escuelas y universidades, es el espacio para dar ese ambiente de lectura en silencio que genera mucha más intuición que el conocimiento directo, como puede ser el conocimiento matemático. Este es todo un tema y una teoría muy interesante, y ahora voy a aprovechar aquí para recomendar un libro de un gran neurocientífico francés que es Michel Desmourguet. Michel Desmourguet, que el libro se llama Menos pantallas y más lecturas. Y de ese vamos a hablar aquí porque trae una serie de datos numéricos muy interesantes de lo que estamos hablando. Entonces, esos 4 remedios, que es desconectar, buscar siempre pensar si estamos haciendo, cuando tengamos un tiempito que nos venga a la conciencia, si lo que estamos haciendo es urgente o es importante, la regla del 3, de los 3 objetivos, y el ambiente de lectura, Joaquín. Bueno, pues ya lo anoté todo. Ahora también la lectura necesita una concentración. Claro. Porque a veces sí estás leyendo las letras, pero tu cabeza está en otro lado. Por eso se recomienda, sobre todo a las familias y padres de hijos chicos y hasta todavía la adolescencia, que sea lectura inducida. ¿Qué es la lectura inducida? Que en muchas ocasiones, aunque parezca algo poco, tener un espacio de familia donde se lea a alguien en voz alta a los demás. Y entonces empieza a cambiar, y empieza a cambiar. Mira, cuando hay un joven que lee, inclusive los que leyeron originalmente Harry Potter o los que leyeron El Señor de los Anillos, aunque las películas son extraordinarias, nunca serán como la lectura. Nunca llega a ese nivel de vivencia al que llega el cerebro, que está imaginando la escena, que tiene... Ya lo vimos al actor y se volvió famosísimo. Cuando pensamos en Harry Potter pensamos en Griffith, ¿no? Pero cuando nosotros pensamos cómo era Harry Potter y cómo eran Voldemort y todo eso, y cómo eran todos los personajes del Señor de los Anillos, esa imaginación es mucho más poderosa cerebralmente que verlo resuelto ya en la pantalla. Claro. Porque aquí tú lo resuelves. Lo resuelves en la cabeza, exactamente. Sí. Y eso hace que además el cerebro empiece a adquirir otras capacidades. Más que resuelves, tú lo imaginas. Lo imaginas. Y entonces tu cerebro empieza a deleitarse. Es como una persona que empieza a hacer ejercicio y las primeras veces quiere correr y camina unos cuantos metros y ya está agotado con la lengua de fuera. Pero al rato sale a correr por gusto y le encanta correr. Lo mismo pasa con la lectura. Venga, pues gracias, querido José Antonio. Al contrario, gracias a ti. El doctor José Antonio Lozano Díez. Nos vemos el martes, ¿sí?